Aquí en el canal constantemente estoy buscando nuevas alternativas para que puedas instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad y que tengas más libertad. Y en el video de hoy te quiero contar sobre CrowdAssign, una alternativa con una propuesta bien interesante. Así que comencemos. Comencemos hablando primero sobre qué es CrowdAssign, y este es un servicio muy similar a cómo es que funciona Flexstore, en el sentido de que estarás comprando un certificado para poder instalar la aplicación que tú quieras fuera del App Store. El beneficio de CrowdAssign es el bajo precio que tiene, y también puedes utilizar mi enlace para que te ahorres $1, porque sin duda alguna pues cualquier dólar que puedas ahorrarte es un beneficio, y vas a poder entonces comprar su plan, que sería el más básico de $7.90, que te estaría dando un certificado de un año, acceso al sistema para poder firmar las aplicaciones, como también garantía de revoques de un año y poder utilizar el sistema de JIT, así que también puedes utilizar ese servicio. Sin embargo, si quieres gastar un poquito más, este sin duda alguna es una alternativa bastante buena, ya que por tan solo $16.75, si utilizas mi enlace, vas a poder registrar un dispositivo por cada categoría de Apple, es decir, un iPhone, un iPad, un Apple TV, una Mac y hasta un Vision Pro. Así que por tan solo este precio vas a poder certificar y utilizar varios equipos a la misma vez. Sin embargo, el beneficio mayor de este plan es poder tener acceso a la garantía de reemplazo, es decir, digamos que por ejemplo tienes un iPhone 15 y quieres comprarte un iPhone 16, pero ya pagaste por este servicio. En otras alternativas tendrías que volver a pagar, pero con CrowdAssign vas a poder enviarle un recibo o alguna evidencia de que ya cambiaste tu dispositivo, o te lo robaron o se te perdió, en fin, de que después de que puedas enviar esa evidencia, ellos te van a poder hacer una transferencia de ese certificado a tu nuevo dispositivo. Así que sin duda alguna esto es una alternativa bastante buena si cambias de dispositivo o si tienes múltiples equipos de Apple. Pero bueno, luego de esa aclaración, pasemos ahora a enseñarte cómo es que funciona y cómo es que puedes instalarlo. Bueno, lo primero que vas a hacer es comprar este certificado. Vamos aquí a comprar el más económico para que puedas ver una alternativa de cómo es que funciona esto. Y aquí obviamente pues, vas a poder utilizar el sistema de Apple Pay, o entonces añadir tu tarjeta de crédito, tu correo electrónico, en fin. Vamos a hacer esta parte de pagar y luego continuamos con el tutorial. Luego de que ingreses tu información de pago, pues vas a poder ver aquí cómo se está procesando la orden y ahora el número de recibo que tendrás que utilizar en la aplicación de Discord. Así que para poder utilizar este servicio también tienes que tener acceso a la red social o este servicio de mensajería de Discord, y eso lo estaremos utilizando para poder añadir ese número de recibo directamente en la aplicación. Una vez estés aquí, podemos tocar el botoncito para poder copiar el número de recibo para hacerlo mucho más rápido, y ahora apretamos aquí el botón de acceso directo a Discord para ir directamente al servidor de CrowdAssign. Vamos ahora aquí a abrirlo. Ya yo pues obviamente he estado aquí en este servicio, y lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección de Support Tickets o crear un nuevo ticket, y vamos ahora a someter nuestra compra utilizando el número de recibo que obviamente pues copiamos anteriormente. Vamos aquí a esperar a que haga todo este proceso. Vamos ahora a ir directamente a ese recibo para poder entonces enviar el número de recibo aquí. Vamos aquí a pegarlo. Voy ahora a enviarlo, y esto todo está automatizado por este bot que ellos han creado para poder compartir toda esta información. Una vez entonces haya procesado el número de recibo, vamos ahora a someter el UDID para poder enviar ese número identificador de mi dispositivo. Vamos ahora aquí a abrir este enlace para poder extraer ese código UDID del dispositivo. Para eso tengo que instalar un perfil. Vamos aquí a esperar unos segundos en lo que se instala este perfil. Ahora vamos ahora a la aplicación de configuración y regresamos a la parte de general. Vamos aquí a la parte general. Bajamos un poco a la parte de administración de dispositivos y VPN. Tocamos aquí la parte de Device Information, UDID. Escribimos la contraseña, y luego de que la escriba vamos aquí a apretar el botón de instalar. Seguimos aquí un poquito más adelante, y una vez tengamos esto pues estaremos regresando aquí, y automáticamente estará añadiendo tanto el UDID como también el número de modelo. Esto es un iPhone 15 y ya ahora estará procesando todo esto. Y cabe la pena recalcar que así como otros servicios como CrowdAssign, Flexstore y otros más, vas a tener que esperar 3 días para que se procese todo esto. Así que vamos a esperar un poco más de tiempo y regresamos con el tutorial. Luego de 3 días estará recibiendo un mensaje directamente en ese chat con el bot que creamos hace un tiempo, en el cual te estará diciendo que ya ha sido procesado todo esto, y ahora vamos ahora a poder tener acceso a el sistema de poder instalar las aplicaciones, como también acceso a poder descargar el certificado que obviamente pues hemos comprado utilizando este servicio. Sin embargo, esta gente de CrowdAssign tiene una aplicación para que puedas firmar y utilizar la aplicación que tú quieras de una manera mucho más sencilla.
Para poder tener acceso a este firmador de aplicaciones, tenemos que entonces regresar hacia atrás e ir aquí a la pantalla principal de este servidor. Y vamos a seleccionar en la parte de los canales de texto la opción de bot, y aquí vamos a escribir entonces el comando slash o esta rayita hacia el lado, y vamos a seleccionar get v4, que sería instalar este sistema de instalar aplicaciones, valga la redundancia. Y aquí vas a seleccionar el dispositivo que estás utilizando. Como puedes ver, yo tengo varios, pero para poder hacer este proceso aquí en el canal. Y una vez entonces termine el proceso de crear ese enlace de la aplicación y de firmarla, simplemente tocamos el botoncito, vamos aquí a visitar ese enlace y nos estará enviando a esta opción para poder instalar esta aplicación, que estaremos utilizando, como te mencioné, para poder instalar cualquier aplicación que tú quieras, así como puedes hacer anteriormente con eSign, Scarlett y otras cosas más, pero aquí estaremos utilizando una aplicación con diseño mucho mejor. Una vez que termine el proceso de instalación, como puedes ver, ya aparecerá el icono de la vaquita, que parece que ese es el icono de ellos, y el logo. Y como puedes ver, aquí estoy ya directamente en esta aplicación. Vamos a decirle que quiero que me envíe notificaciones, y estoy viendo también mi código UDID, lo estaré bloqueando para que obviamente pues no lo veas. Y aquí pues el proceso es bastante sencillo, simplemente apretamos el botón de más y ahora pues vamos a buscar el archivo .ipa que quieras utilizar para instalar. Como esto simplemente es un ejemplo, pues yo estaré buscando la aplicación de Delta para poder mostrarte cómo es que funciona la instalación de cualquier aplicación. Luego de que encuentres la aplicación que quieres instalar, ya sea en las descargas o donde sea que lo tengas en tu dispositivo, vas a tocar la aplicación y se estará entonces pues subiendo a la nube para que se pueda firmar la misma y la puedas instalar. Vamos aquí a la sección de aplicaciones, o en la sección de librería, perdón. Vamos aquí a apretar el botoncito de Modify si quieres cambiar alguna cosa como el nombre, el logo, en fin, tienes acceso a muchas funciones. Realmente esto está sumamente útil. Aquí puedes hasta activar los perfiles del modo de juego, si por ejemplo quieres que se active todo esto, y otras opciones más que puedes tener aquí acceso. Vamos aquí a bajar un poquito más para entonces deslizar el dedo aquí para poder entonces utilizar el sistema de tu certificado para que puedas entonces instalar la aplicación. Como puedes ver, ya nos dice que está firmada la misma, así que apretamos el botón de instalar. Vamos ahora a comenzar el servidor para que pues todo esto pueda funcionar sin ningún problema, y apretamos ahora instalar en el dispositivo de iOS. Apretamos ahora el botoncito de instalación, vamos aquí a dar el botón de listo, vamos a regresar aquí y como puedes ver, prácticamente en nada de segundo la aplicación ya está instalada y la puedo abrir para poder utilizarla sin ningún problema. Para poder utilizar el sistema de JIT es bastante sencillo utilizando este sistema de CrowdSign, y para poder hacerlo primero tienes que ir a la aplicación que instalamos anteriormente y vamos aquí a apretar el botón de configuración en la parte extrema derecha y vamos a la sección donde dice Sign In o firmar, y aquí tienes que asegurarte de cambiar el tipo de certificado que no sea distribución. Él viene de forma predeterminada en distribución, pero tienes que asegurarte de seleccionar Development o desarrollo, y aquí te lo dice por si acaso tienes duda de que en efecto a través de este certificado es que vas a poder tener acceso al sistema de JIT. Vamos ahora a regresar a la casita y vamos aquí a seleccionar la aplicación que quieras instalar con el sistema de JIT. Aquí simplemente para que veamos un ejemplo, estaré instalando el emulador de PlayStation 2, que obviamente pues necesita JIT para poder funcionar más o menos. Y entonces pues volvemos aquí a la parte de librería para poder entonces seleccionar esa aplicación que queremos instalar con el sistema de JIT, y bajamos aquí un poquito más para poder entonces incluso añadirle el sistema de modo de juego si quieres añadírselo directamente a este sistema. Y vamos a ahora bajar hasta encontrar la parte de utilizar el certificado de desarrollo para que quede bien claro que estaremos utilizándolo en este sistema. Vamos ahora a deslizarnos aquí para poder instalar la aplicación. Nos dice que queremos firmar con el certificado de desarrollo. Vamos ahora a darle aquí el botón de OK, y ahora pues tenemos que simplemente apretar el botón de instalar como hicimos anteriormente para poder instalar esta aplicación. Activamos el servidor y apretamos ahora el botón de instalar para obviamente pues poder instalar esta aplicación. Y como puedes ver, prácticamente luego de unos varios segundos estaremos viendo la aplicación aquí. Y como puedes ver, ya la aplicación está instalada y simplemente puedo abrirla para tener acceso a la misma. Cabe la pena recalcar que por lo menos por ahora el sistema de JIT no funciona en iOS 26, pero te estaré enseñando cómo es que lo puedes activar y prácticamente llegar al final para poder activarlo. Y para eso tienes que asegurarte de seguir mi tutorial de cómo activar JIT en tu dispositivo y extraer ese archivo que necesitas con tu computadora, porque recuerda que JIT necesita una computadora. Una vez tengas ese archivo, te lo envías a tu dispositivo, ya sea tu iPhone o tu iPad, y vamos ahora a descargar la aplicación de Stick Debug, que es una aplicación que estaremos utilizando para poder activar este sistema de JIT. Te estaré dejando el enlace acá abajo. Una vez entonces instales la aplicación, le damos aquí al botón de abrir, le damos continuar.
nos estará preguntando si queremos activar el sistema de VPN. Apretamos aquí el botón de permitir, nos estará llevando aquí a la parte de VPN. Hay veces que no se activa muy bien, así que vamos a cerrar la aplicación otra vez. La abrimos una vez más para que le demos al botón de permitir y nos aparezca aquí la información de que en efecto se ha creado la sección de VPN. Hay veces que tienes que hacerlo varias veces, ve a hacerlo otra vez para poder tenerlo esto configurado. Luego de que abres la aplicación te estará pidiendo el código de seguridad y estará configurando el acceso a la VPN, y aquí una vez entonces termine de cargar tendrás que buscar ese archivo que creaste en tu computadora y añadirlo directamente aquí a la aplicación. Hay veces que se como que falla un poquito, y ahora vamos a seleccionar ese archivo, como te mencioné, el que descargamos, el que utilizamos la computadora para poder pasarlo directamente a tu dispositivo. El archivo termina con o tiene el nombre de archivo Mobile, así que búscalo así directamente en tu iPhone o en tu iPad para que lo puedas añadir. Para añadir ese archivo es sumamente fácil, apretamos aquí el botón de configuración, le importamos el nuevo archivo, asegúrate de buscarlo que tiene el nombre de archivo Mobile Pairing File, le damos aquí al botoncito para añadirlo, lo estará procesando y entonces lo tenemos aquí activado. Y ahora pues simplemente tienes que activar el VPN, como te mencioné, esto no funciona en iOS 26, pero en fin, estarás tocando ese botón y estarás seleccionando la aplicación que quieras activar con este sistema de JIT. Si te quedaste con duda con este sistema de JIT, no te preocupes, aquí en el canal tengo ya varios videos en el cual uso este nuevo método para que puedas ver cómo se activa, porque realmente es prácticamente igual. Simplemente aquí estarás utilizando este certificado que compraste para poder firmar la aplicación en vez de directamente en tu computadora, así que asegúrate de ver esos tutoriales si tienes alguna duda de cómo activar el sistema de JIT. Y bueno, con ese último detalle hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé cómo puedes utilizar esta alternativa de CrowdAssign que te permitirá tener acceso incluso hasta JIT en tu iPhone o en tu iPad. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.